Amigas, amigos, bienvenidos al Fin de Político número 48. No te rías, Daniel, que esto es en serio. Número Estás agarrando. ¿Número qué es este fin de? 48, Tú estás 48. agarrando clase de oratoria con el mismo profesor de Guaidó. Que estás, amigas, amigos, nosotros, sumando No vamos a burlarnos de nadie hoy de porque nadie. de nadie, porque estamos, parecemos unos, ¿cómo que? Unos O sea, controladores aéreos. Mira, ramperos. porque estamos en Semana Santa. Aunque estemos en cuarentena, nosotros respetamos la Semana Mayor, la Semana Santa, y nosotros no vamos a burlar de nadie hoy, Yo sí. pero vamos a hablar, quizá no en tono religioso, sino vinculado a la Semana Santa, pero vamos a hablar de la política, porque nosotros hablamos de política. Entonces vamos a hablar de los santos y no tan santos que tiene la política venezolana. Un ejemplo para arrancar el día de hoy, que no sé por qué estoy tan enfático con el lenguaje de señas. Mira, en días recientes, el señor Rafael Lacaba, gobernador, dice él, y dice el CNE de Maduro, que es gobernador del estado Carabobo, nuevamente ha sido elevado al altar por la opinión pública, incluso no solamente la chavista, sino fundamentalmente cierta opinión pública opositora, como un posible elemento deseable dentro del chavismo para la transición a la democracia en Venezuela. Hay gente que piensa que como la Cava es un tipo bien amigable a través de sus redes sociales, un tipo del pueblo, porque además hasta incluso llega a publicar su número en teoría privado, yo no creo que sea el número privado de él, pero bueno, en WhatsApp, bueno, esos son los liderazgos rescatables que tiene el chavismo y que eventualmente podrían llegar a un acuerdo con sectores de oposición en lo que se ha llamado la transición a la democracia en Venezuela. La transición, en todo caso, uno no sabe hacia dónde derivaría esa transición, pero el caso es que Rafael Lacaba entonces termina siendo algo así como el nuevo Bielma Mora, porque esto no es primera vez que ocurre en Venezuela, sí, en el sitio en el que eventualmente, Daniel, siempre nosotros nos fabricamos ídolos, porque a fin de cuentas el pueblo venezolano quiere creer en algo. Esa es la, bueno, y todos los pueblos del mundo quieren creer en algo, no en política. Pero en Venezuela, yo creo que los ídolos de barro y los falsos ídolos siempre han estado allí a la orden del día. La cava es no más que la nueva expresión de ese fenómeno. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, nosotros ya en otros espacios incluso hemos relatado un poco, no la hoja de vida, sino el prontuario policial de Rafael Lacaba, que incluso tiene bajo su sombra el pecado de haber sido alcalde de Puerto Cabello en la época en la que Walid Maclec, narco actualmente en condición de custodia policial, porque está preso, ha declarado que metía y sacaba por el puerto de Puerto Cabello cuantas cosas se le antojaban. Le acaba el alcalde de Puerto Cabello en esa época. Luego se fue, como dijimos en estos días, al exilio voluntario, en teoría porque no lo dejaron ser gobernador de Carabobo. Estamos hablando en época de Chávez, época en la que Cliver Alcalá Cordones era comandante del fuerte Paramacay en el estado Carabobo, y luego lo movieron a Rocaragua, y a final de cuentas Cliver Alcalá Cordones, quien también fue en su época y tuvo su momento como ídolo de barro, se ha descubierto como un doble o triple agente en los días que corren. Es decir, Daniel, nuestra política está llena de demasiados embusteros, de demasiada gente que cuando uno no se detiene muy bien a ver de dónde viene y para dónde va, bueno, uno puede terminar cometiendo el pecado, hablando a propósito de la Semana Santa y de los pecados, de creer lo que no es y de meter la pata, como decimos nosotros en criollo. Entonces, yo no sé si tú tienes algún santo que en realidad no sea tan santo, que quieras desenmascarar el día de hoy en esta emisión Ah, número 48 de Fin de Política. bueno, en principio pido disculpas por el estado calamitoso que carga mi voz y mi garganta, pero Pero tú aquí estás estamos. saliendo, Estoy sano, gracias a Dios. gracias a Dios. Y gracias a Vinostrum, que mantiene mi salud. Gracias a sus maravillosos caldos, viñas del Vero. Un merlot tempranillo, así rosadito, como para que cure las gargantas del pueblo. Muy bien. Mira, yo creo que si vamos a hablar de la santidad en política, es imposible, ¿no? Porque en la política no existe santos, la política es la antisantidad. Lo que sí existe en la política, sobre todo en Latinoamérica,
particularmente en Venezuela, es el mesianismo. Y nosotros en Semana Santa, ¿qué celebramos los cristianos? La pasión, muerte y resurrección del Mesías del cristianismo, de Jesús el Cristo, de Jesús de Nazaret. Un hombre que inclusive dentro de toda nuestra, dentro del dogma y de todo lo que significa el detalle del cristianismo, estamos hablando de un tipo que se enfrentó al poder y que fue víctima del poder, que es el Hijo de Dios, que se enfrentó al poder de los hombres y que los hombres dieron cuenta de él y Dios lo hizo resucitar de entre los muertos para demostrar el poder superior de Dios por encima de los hombres. Eso es más o menos la cuestión. Entonces, en Latinoamérica, que es el continente cristiano por excelencia, porque no hubo que convertirlo, o sí hubo que convertirlo, pero en el sentido de que no hubo que desplazar una religión precedente como en Roma y tal, porque las costumbres en América Latina eran bien distintas. Podría discutirse esto, pero no es el tema acá. Pero es que quizás me explicaría mejor diciendo que es que la conquista del continente americano fue un hecho político, económico y religioso. Y allí mediaron el poder político, el poder económico, por supuesto también el poder militar y el poder eclesiástico. Entonces, la imposición del imaginario cristiano en la política en América Latina prácticamente llega con las carabelas. Prácticamente llega con las carabelas. Si tú revisas las cartas de Colón a los reyes, al llegar aquí, al llegar allá, a la América, te encuentras cuál era el imaginario. Y con respecto a Venezuela, cuando Colón intenta entrar a Venezuela por el delta del Orinoco, Colón, al llegar a Venezuela, que luego en el juicio que le hacen a Colón, por cierto, se demuestra que Colón no fue el primero en tocar Venezuela, porque llegaron a la costa de Macuro y él estaba enfermo y no se podía levantar. Él parece que sufría alguna enfermedad, que le daban dolores y tal, y no se podía levantar de la cama. Y quienes se bajan, entiendo que son los hermanos Pinzón, que son los que si los hermanos Pinzones, que eran unos marineros, viajaron con Colón. Creo que fueron los Pinzón que se bajaron. Y eso se demuestra en el juicio que se sigue contra Colón, cuando entre las posesiones a Colón no le dan derecho sobre las tierras de Venezuela, porque se logra demostrar por el diario de a bordo y los testimonios de quienes allí estaban, que Colón no hizo el procedimiento de bajarse a tierra y reclamar el territorio para Dios y para la corona. Entonces, pero él cuenta en la carta que le envía a los reyes lo siguiente, que intentando entrar a esa tierra, que luego se daría cuenta de que era tierra firme, se encontró con un inmenso río de tres grandes brazos. Evidentemente estaba en el delta del Orinoco. Y la carabela casi se le voltea por la fuerza de la corriente. Claro, el Orinoco saliendo, ¿no? Por ahí. Y que tuvo que bordearlo para poder entrar. Y esa gran cuenca de un río de tres brazos, decía Colón, es lo que, como dice la Biblia, dice él, que la Biblia habla de que el Edén, el paraíso, está protegido por un río de tres brazos. Entonces él dice, no queda ninguna duda de que hemos llegado al paraíso terrenal, a la tierra prometida por Dios. Entonces ya a partir de allí, todo se vuelve mierda, porque entonces ya a partir de allí, nosotros, Venezuela es la tierra prometida, la tierra de gracia, el paraíso perdido, escondido. El dorado además. El dorado. Entonces todo el que llega allí, entonces se cree Mesías, entonces por eso ponte a buscar la historia de Venezuela y encuentras la cantidad de locos que hemos tenido nosotros creyéndose Mesías. Me llevaste a tu terreno y el terreno que tú has planteado es el del mesianismo. Fíjate tú, Daniel, que hace como unos 6 meses
a mí me invitaron a comentar una exposición sobre el mesianismo que había en una galería de arte aquí en Caracas, ¿no? Hacer comentarios en tono histórico a propósito del proceso de independencia venezolano y cómo luego del proceso de independencia venezolano, si había algo que no había cambiado como continuum a lo largo de toda la historia republicana de Venezuela, era la idea mesiánica. ¿Y por qué? O sea, imagínate tú el aprieto en el que me pusieron a interpretar eso. Luego incluso me han pedido que eso que yo comenté, que fue una exposición de unos 20, 30 minutos, lo llevara a un texto. Ese texto, por cierto, está por salir. Yo hice un texto breve donde trato de hacer algún resumen sobre movimientos mesiánicos venezolanos o líderes, mejor dicho, mesiánicos venezolanos. Y te voy a comentar algunos rápidamente porque tienes plena razón. La Tierra de Gracia, el Dorado, y luego una cantidad de cosas que ocurren después de que se descoloniza teóricamente Venezuela, después de que nace como república, de los líderes políticos que aparecen. El mesianismo es una idea que básicamente consiste en que tú puedes transformar la realidad, que es mala, que es una porquería, una basura, en una cosa extraordinaria, así, con chasquear los dedos, y que eso lo tiene que hacer un hombre, porque el Mesías es uno solo, el Mesías no tiene un liderazgo compartido, el Mesías es único entre todos los que le rodean. De manera que cuando tú empiezas a revisar la historia, yo llegué a catalogar a Boves como el primer gran Mesías venezolano. No es Bolívar, es Boves. Boves es el primero que le dice a los negros, que le dice a los esclavos y que le dice a los tradicionalmente apartados, no solamente por los blancos peninsulares, sino fundamentalmente por los blancos criollos, de los cuales Bolívar era la máxima expresión, que ellos eran algo y valían para algo en esta sociedad. De manera que yo dije, Bobo es el primer caudillo y el primer mesías democrático. Date tú la osadía en la que caí yo, de que tiene esto que se llama Venezuela. Pero luego aparecen otros más, ¿no? Yo no quiero meterme aquí en Honduras, pero ¿qué es Guzmán Blanco con respecto a Venezuela? Guzmán Blanco creyó, porque él vivió en una época de su etapa, de su vida, en el exilio europeo y fundamentalmente en París, que Caracas, por ejemplo, puede ser transformada en una segunda París, porque él se le ocurrió eso. Yo no sé de dónde él se le asentó la idea en la cabeza de que aquí había condiciones para hacer un segundo París. Bueno, y él se montó en la transformación esa que por cierto, luego hace también Pérez Jiménez a su modo, del medio físico. Entonces aquí era todo, bueno, prácticamente con la estética parisina. Pero luego así aparece el siglo XX y quizá el petróleo es la mayor maldición en términos de mesianismo que puede aparecer, porque cuando aparece el petróleo, no solamente los gobiernos democráticos que emanan después del 50, sino ya desde Gómez se dice, no, mira, es que si aquí hay petróleo, es que esto es extraordinario y el petróleo sí nos va a proveer de lo que necesitamos para transformar un país que, llegado al siglo XX, todavía era un país en pañales. Y entonces Gómez se monta en esa idea, los que vienen después de Gómez también, y fundamentalmente el liderazgo democrático posterior a la década de los 50 se monta en esa idea, pero además tratando Betancur y Caldera de horizontalizar el liderazgo, que eso es un poco romper la idea mesiánica, porque los mesías son ellos solos, repito, en medio del conjunto. El mesías no puede tener a un par, a su igual. Entonces, esta ficción se prolonga por varios años hasta que mira cómo terminan los partidos democráticos, ¿no? AD con un tipo que dice ser el caudillo, de manera que el Mesías estaba allí, y Copey completamente destruido por Rafael Caldera diciendo que él tenía que ser candidato presidencial por enésima vez, o sea, que era él y más nadie que él. Y ojo, esto no es una animadversión contra Caldera, este es el hecho histórico. Caldera insistió. Te van a regañar, te van a regañar. Caldera insistió, y yo no tengo juicios de valor más allá de este, pero Caldera insistió hasta lo último, Daniel, en que él le tocaba ser candidato presidencial. Eso es prácticamente negar otro liderazgo que podía surgir de sus filas. Entonces, básicamente nuestra historia sí es una historia que, como tú apuntas muy bien, si toca hablar de religiosidad, el contexto del mesianismo es extraordinario para describir a la realidad de Venezuela políticamente. Y quizás no es solo Venezuela. Cuando tú te vas a Argentina, cuando tú te vas a Colombia probablemente, cuando te vas al Brasil, probablemente el componente del mesianismo está allí, y está allí por lo otro que tú has dicho. Está allí porque esa carga religiosa, esa impronta tan fuerte de la religión católica y del cristianismo vino con las naves. Bueno, estamos hablando de un Brasil que no tuvo el proceso de colonización que tuvo Venezuela o que tuvo Colombia, la actual Argentina, la actual Chile y Ecuador.
pero estamos hablando de que la impronta de la religión católica es muy fuerte. Ahora, eso se mantiene, Daniel. Aquí hay gente que es inamovible. Ayer a mí me caían a tomatazos, bueno, no fue tan masivo, estoy exagerándolo para darle un poquito de dramatismo al caso. Porque yo estoy leyendo ahorita un libro muy famoso de Teodoro Pekov, que era el libro de El socialismo como problema. Es uno de los libros de Teodoro cuando empieza a criticar el socialismo, y entonces está el tema de la invasión a Checoslovaquia, ¿no? Por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero luego, 30 años después, en el 2010, escribió el libro sobre el chavismo, en específico, el chavismo como problema. Y el libro, yo lo comentaba, yo decía que era un libro muy corto, porque para el año 2010, número uno, Teodoro negaba el Foro de Sao Paulo como influencia importante dentro del movimiento de izquierda latinoamericano. O sea, decía que eso era un mito, que con Chávez la influencia era mínima. Número dos, decía que Venezuela no se encaminaba a ser una dictadura, aunque sí había rasgos autoritarios dentro del gobierno de Chávez. Número tres, que la peor estupidez que había podido cometer la oposición venezolana, esto no es el número tres, no estoy haciendo una seña, es que habían abandonado el camino electoral y que lo que había que hacer era persistir en el camino electoral, porque la abstención era un fenómeno que era de idiotas, de estúpidos. O sea, como era Teodoro de tajante, ¿no? Bueno, sí. Yo dije que la cortedad de miras de Teodoro para el año 2010, donde creo que mucha gente ya tenía claro el problema del chavismo, me parecía tremenda, ¿no? Bueno, me cayeron los teodoristas porque Teodoro es un santo dentro de la iglesia política venezolana. Eso de que Teodoro es un santo en la iglesia política venezolana es tan importante que lo vamos a dejar para la ñapa. Exacto. Le vamos a dedicar completa la ñapa a los profundos pensamientos antiteodoristas de Neumayer Hernández, que ha encontrado a Teodoro Pekov ahora, y bueno, yo que ya lo tenía de hace rato, va a estar buenísima la ñapa de hoy. Pero volviendo al mesianismo que nos agobia en la eterna Semana Santa politiquera venezolana, cuando tú revisas los liderazgos, los grandes liderazgos que han habido en Venezuela, siempre echan mano al mesianismo, porque si no desaparecen. Los liderazgos en Venezuela, comedidos, discretos, silenciosos, moderados al hablar y moderados en la acción, son minoría. Y podemos hacer un breve paneo por el siglo XX, por el siglo XX, porque el XXI en Venezuela hasta ahora no ha empezado. Cuidado si no regresamos al XIX. Uh-huh. Tú te revisas cómo lo que se escribía y lo que se decía de Gómez, y lo que se escribía y lo que se decía de Castro. A Castro se le tenía como una fuerza de la naturaleza. Y él se creía un redentor. Y tal cual como dice el refrán venezolano, el que se mete al redentor termina crucificado, en efecto. Luego, con Gómez se empezó a tejer y era, de alguna manera es característico que Gómez logró, por supuesto, para la época era lo que era. Gómez logró estar 27 años en el poder sin ser un orador, sin levantar estatuas de él, sin tener el culto a la personalidad. Y fíjate tú lo que estoy haciendo. Yo no soy gomecista, creo que nadie me puede acusar de eso, pero compara la dictadura de Gómez con tiranos previos, con el propio Castro, con Crespo, con Guzmán, con los Monagas, con el propio Páez. Uh-huh. y con los que vinieron después, compararlo con Pérez Jiménez, compararlo con los Adeco, compararlo con Chávez, y te darás cuenta que es una anomalía. Es una anomalía como dictador, como tirano, es una anomalía. No tenía eso, que luego ese mesianismo de esas cosas. Y esos 27 años que fueron una dictadura, nadie lo puede negar, tuvieron de alguna manera a ese personaje silencioso, ese personaje sonriente en la foto, con ese bigotito y aquel uniforme y tal y todo aquello, y con algunas muestras de eficiencia
por ejemplo, en el manejo de la Hacienda Nacional y la instauración de la Hacienda Nacional, que era su patrimonio personal, pero del Banco Central, de todo aquello, de la unificación, de la unidad nacional. Luego entonces tú ves cómo empieza lo que es el gran proyecto, ¿no? A esa sobriedad en el ejercicio del poder, cómo comienza el gran proyecto de demolición de eso, y eso viene de mano de la izquierda. Viene en manos de los grandes oradores. Y entonces cuando en el año 28 sale un muchacho como Jovito Villalba, o unos muchachos como Jovito Villalba, como Pío Tamayo, como Rómulo Betancourt, a hacer uso de la palabra hablada a los gritos en discursos, tú te das cuenta que era un gravísimo peligro para el gomecismo. Porque no había cómo responderle. El jefe del gomecismo no podía competir contra un Jovito, contra un Pío Tamayo, contra un Rómulo. No podía. O sea, que iba a dar un discurso de respuesta. Imposible. Le respondía con peinillo, con plomo. No, con cárcel y exilio. También. Cárcel y exilio, que fue lo que les tocó. Entonces, cuando tú ves luego lo que esta clase política hace, los adecos, la clase política militar que llega, entonces empieza a rescatarse todo aquello. Así queda el político civil, jacarandoso, orador, vibrante frente al micrófono, agitador de masas, frente al militar sobrio, de pocas palabras, que impone respeto solo con su presencia. Esos son una especie de el Redentor y el Poncio Pilato, ¿no? O sea, el poder de Roma, representado en Poncio Pilato, lavándose las manos. En Venezuela, el poder militar. Y el Redentor siempre es el politiquero que aparece. Sea Rómulo, sea Jovito, sea quien sea que aparece, que busca ser un líder de masa, porque en realidad lo que buscan es ser Mesías, Neomar. Es lamentable, pero es así. Claro. Finalmente, si uno quiere apurar mucho el resumen, la síntesis de toda esta historia llamada Venezuela, desde el año 30 del siglo XIX hasta nuestros días, habrá grandes decepciones, habrá grandes desengaños, habrá grandes incluso depresiones de la sociedad como conjunto, pero siempre hay, Daniel, una luz al final del túnel que le lleva a la gente a pensar, no, después de que salgamos de esto sí se va a poder. Y lo que hay que cambiar a el torero, lo que hay que cambiar al jinete, sustituir a ese jinete que está montado arriando el caballo, ¿no? Conduciendo al caballo, que al final de cuentas es el país. Y en ese sentido, la gente siempre busca en quién creer. Nosotros somos una sociedad, como es el dicho aquel, ¿no? Que quizá que crea tanto termina convirtiéndose en creyón, ¿no? Pero en creyones. Somos unos prismacolor. Pero es nuestra historia, Daniel, vivir incluso creyendo en los que cambian de bando a mitad de la película, se transforman de villanos a héroes, entonces nosotros le creemos y decimos, es que lo tenían engañado, es que no lo dejaban ver la realidad, lo tenían aislado y bienvenido a este lado. Tenemos mucho de eso. Yo no sé si el conjunto de los latinoamericanos son así, pero nosotros tenemos mucho de eso. Y sobre eso, por cierto, se cimenta esta nueva tradición que se quiere, bueno, tradición creo que es mucho darle demasiada categoría, pero esta nueva corriente que se quiere de alguna manera abonar, que la bautizan de chavismo originario, de chavismo alternativo, de chavismo democrático, de gente que se despierta a mitad del camino y que nosotros tenemos que creerle porque tenemos esa capacidad de creer que tiene que venir alguien a transformar de la nada, bueno, no de la nada, incluso del bando de nuestros opresores, ¿no? Que caemos en eso. Esa es nuestra historia de santos venezolanos de la nada, fabricados de la nada e incluso desde el lado de lo diabólico, de los no santos, ¿no? Se convierten de no santos en santos. Y otra cosa, que es que el hecho de que tengamos un poco de políticos que quieren ser mesías, la interacción de la sociedad para con ellos termina siendo más o menos la misma, siempre terminan crucificados. O sea, aquí o sea, no hay un político mesiánico en la historia de Venezuela que no haya terminado siendo víctima de los azotes y de la crucifixión. Y después de muertos, muchos de ellos después de muertos, resucitan en el sentir popular. Porque después de muerto Carlos Andrés Pérez, es que la gente empezó a decir, oye, el gocho, vale, ese sí era el hombre. Se ha revalorizado en la opinión pública. Muchísimo.
Igualmente con todos los demás, inclusive hay gente que siempre fue anticalderista y que le tiene rabia a Caldera, que es capaz de decir, bueno, pero es que hasta Caldera era mejor que esta vaina. Es así, yo lo he escuchado. Entonces ahí es donde tienes esto. Se produce ese fenómeno. Bueno, este ha sido el fin de Político número 48. Le damos gracias a Vinostrum con su Viñas del Vero, este vino espectacular. Yo me guardo mi reserva, yo la tengo por ahí, siempre se me olvida a la hora de hacer el programa traerme mi botella y ponerla acá, pero el cariño es el mismo, Daniel. Yo no puedo brindar hoy porque estoy un poco afectado de la garganta, pero les prometo que voy bueno, no, pero es que el alcohol sirve para desinfectar, ¿verdad? Claro. Por ahí yo vi un argentino que dijo, y yo lo he aplicado, ¿no? Lo he aplicado, pero a carta cabal. Cuéntame más. El argentino agarró y dijo que el whisky en promedio tenía 40 grados alcohólicos, ¿no? Y que la Organización Mundial de la Salud está recomendando que se utilicen soluciones alcohólicas de 60%. Entonces él dice, si un trago de whisky tiene 40% y a usted la OMS le está diciendo que son 60, obviamente no lo tiene con un trago, pero lo tiene con dos. Cuando tú juntas dos medidas de whisky, tienes 80 grados alcohólicos. Esa es la suma que hace el argentino. Dice, se lo embucha parejo, o sea, se lo embucha de un solo mamonazo, y usted ya mató al coronavirus. Dice, como eso va al torrente sanguíneo, eso es mentira. Esto es, obviamente, esto Oye, no es... Este tiene 13 grados, Neomar. Tienes que tomarte toda la botella. Es la única. Okay. Sí va. Voy para que puedas, porque por la medida que veo hay una medida más o menos, sí, son como toda la botella, te tomas toda la botella. Está bien. Bueno, para que ustedes se tomen esa y más botellas, vayan a Vinostrum 58 en la cuenta de Instagram de nuestros amigos de Vinostrum, los mejores quesos, whiskies, dulces, turrones, rones, todo lo mejor allí en Vinostrum. Gracias a mis amigos también, Daniel, que tengo que darles las gracias a mis amigos de The Tinkers que me ayudan con el canal y la imagen gráfica del canal. Dejo su link acá abajo en la biografía también. Y bueno, nos vemos en la ñapa porque seguimos hablando en esta Semana Santa de falsos ídolos, falsos profetas y de santos no tan santos en la política venezolana. Nos vemos en la próxima y nos vemos en la ñapa. Está acá abajo en el enlace de la descripción y en el comentario destacado para que la vean en el canal de Daniel Lara. Hasta entonces.